Pero cuál fue nuestro terror al ver que era don Manuel. Sus ropas estaban desgarradas, arañado en gran parte del pecho, y la oreja tenía un gran corte que estaba sangrando. Además, parecía estar delirando, no reaccionaba a nada, sus ojos se veían perdidos, viendo fijamente en el espacio y un semblante general de horror y pánico. Cuando por fin nos observó directamente, empezó a tiritar y llorar. Había hecho de sus necesidades básicas en sí mismo y estaba deshumanizado. Mi abuelo lo tomó del brazo y suavemente lo hizo sentarse. Le hablaba con calma, pero el amigo no podía responder. Solo miraba al cielo, temblando, sollozando. Mi abuelo sacó un cigarrillo, lo encendió y le dio una calada profunda. Posteriormente, se lo puso en el pecho de su amigo. Gritó tan potentemente su nombre que varios vecinos vinieron alertados por el ruido, y en eso reaccionó y miró a mi abuelo, y del llanto pasó a terroríficos alaridos mientras intentaba balbucear algo inentendible. Mi abuelo le preguntó qué era lo que le había pasado y por qué no hablaba. Nada lo preparó para esto. Tomando él, le abrió la boca, y todas las personas que estábamos allí pudimos ver que no tenía lengua. De su boca salían coágulos de sangre a borbotones. Muchos gritaron, incluidos mi abuela y yo. Mi abuelo se petrificó y nadie sabía qué hacer mientras ese pobre infeliz lloraba amargamente. Después de esto mi abuelo lo llevó a nuestra casa, lo bañó y mandó traer a un médico para que le curaran las heridas y viese la lengua. Aparentemente, según el doctor, había sido cercenada. Toda esa información hizo de la noche un horror para mí. Solo tenía 11 años y estaba viviendo todas esas cosas. Llegó la hora de la cena y mi abuelo y sus amigos estaban sentados en un lugar apartado. Mi abuela, mi tío, yo y demás familiares nos pusimos a cenar. Luego nos despedimos de mi abuela y nos fuimos a nuestras camas para poder dormir. Mi abuelo iba a quedarse con su amigo, ya que todo esto parecía irreal todavía. Todos querían saber qué le había pasado, pero nadie se atrevía a preguntarle a él por el estado tan desgraciado en el que estaba. Todos fuimos a dormir y ellos se quedaron allí. Al día siguiente, cuando nos despertamos, vimos a mi abuelo dormido en una silla, pero su amigo ya no se encontraba. Corrí, desperté al abuelo y le pregunté qué había pasado. Se despertó confundido y empezó a contar que estaba sentado con su amigo. Preguntó algunas cosas sencillas, a lo que él asentía o negaba con la cabeza. Pero de repente Manuel empezó a tener sueño y que así de inmediato se quedó dormido. Y al rato, mi abuelo también empezó a sentir un sueño pesado, pero no quería dejar a su amigo, así que se quedó dormido en la silla. Era lo último que recordaba, y ahora Manuel ya no estaba. Empezamos a buscarlo, esperanzados que solamente había ido al baño, pero no estaba en ninguna parte de la casa. Mi abuelo estaba pálido. Salió de la casa y yo lo seguí mientras se dirigía a la antigua casa de don Manuel, y encontró que la puerta estaba abierta, pero solo mi abuelo tenía la llave de esa casa. Entró y gritó preguntando: «Manuel, ¿estás aquí? Voy a entrar». Entramos los dos. Él me dijo que le sujetara la mano y así lo hice. No había nada más que una pesada soledad. Seguimos mirando como buscando algo en la casa, y luego de recorrer todas las habitaciones, nos quedamos parados en un lugar donde estaba un cajón abierto y unos papeles. Le pregunté qué le pasaba y solo me dijo que ahí debería estar un arma que su amigo guardaba. Salimos de ahí y mi abuelo fue a dar la noticia a la policía de lo que había pasado.
y como su amigo había desaparecido nuevamente, así quedó de nuevo, había desaparecido una vez más. Pasados 5 días, nada había sucedido. No había rastro de aquella persona. Mi abuelo ya se había resignado, solo repitiendo que si él te había llevado, no podías escapar de la muerte, que ya solo quedaba continuar. Al día siguiente, un vecino rompió a gritos, espantados, llamando a mi abuelo, mientras corría despavorido. «Don Artemio, don Artemio». Mi abuelo lo recibió con gran sorpresa, diciendo que se calmara, preguntando qué le sucedía. Lo encontré. Encontré a don Manuel, su cuerpo». Incrédulo y temeroso, mi abuelo tomó su escopeta y salió corriendo, pidiendo que le indicara en dónde estaba el lugar. Fueron corriendo. Mi abuela le dijo a mi tío que lo siguiera, que cuidara de mi abuelo, para que no le pasara nada. Mi tío corrió tras ellos y una gran parte de los vecinos también. Yo también corrí, por más que mi abuela me decía que no lo hiciera. Cuando llegué, había una multitud horrorizada rodeando algo. Me acerqué y pude ver a mi abuelo en el suelo, abatido, llorando amargamente. Más adelante de él pude ver el cuerpo de don Emanuel. Era una escena con violencia demoníaca. La oreja cortada, la cabeza en medio de un charco de sangre, una rama incrustada en su ojo izquierdo y el estómago baleado, así como unos arañazos profundos en el pecho. Su ojo derecho estaba abierto y la escena era realmente horrible. Nauseabundo me fui corriendo casi inconscientemente hasta la casa, donde mi abuela me recibió con un abrazo, esperando como sabiendo lo que iba a suceder. Muchos dicen que él enloqueció después de que se lo llevó el fumador de sombrero, así lo llaman, y que por esa razón se había quitado la vida, pero nadie pudo explicar los arañazos ni las mutilaciones, menos la hazaña loca de incrustarse una rama en su propio ojo. Mis abuelos lo enterraron en el cementerio y velaron por su alma para que descansara en paz. Mi abuelo nunca más volvió a salir a pescar de noche. Así también se lo ordenó a mis tíos. De hecho, creo que hasta el día de hoy, nadie más en el pueblo ha vuelto a pescar de noche. Yo me mudé de ahí a los 12 años con mi tía en la ciudad. Tuve varios traumas que me provocaron una agorafobia que impedía salir al bosque. Seguía soñando con esa mirada de aquel hombre en mis sueños. Tuve una racha en la que me despertaba gritando y mis abuelos decidieron que era mejor que me fuera a vivir con ella. Pero cuando suelo visitarlo, le pregunto a mi abuelo qué fue lo que le preguntó a su amigo mientras nosotros dormíamos. Y aunque siempre me dice que no recuerda nada, cada vez se pone muy tenso. Un recuerdo tenso se ve dentro de sus ojos, pero siempre encuentra la manera de cambiar el tema. Nunca más dormí en aquel poblado, porque tengo miedo de volver a tener esas pesadillas. La gente de allí tampoco quiere hablar del tema. Claramente se incomoda al tocar el asunto. Mi abuela dice que mi abuelo va a visitar a su amigo en el cementerio y que siempre carga una pistola y un rosario consigo. Cada vez que lo hace, vuelve muy tenso, casi fuera de sí por unas horas, hasta que se pone a orar y le pide que ya también lo acompañe. Yo la verdad tengo bastante miedo. Me quedaron unos traumas que hasta el día de hoy me da mucho miedo volver a vivirlos. Esa fue la última pesca que hicimos de noche.